5, 4, 3, 2. La siguiente presentación es una evidencia de aprendizaje del panorama político-energético de nuestro país y el mundo. Desarrollo histórico de la tecnología energética. Desde 1925, el petróleo en México ha sido energético dominante, representando cerca del 90% de la oferta de energía primaria al mercado nacional. Podemos ver que desde un principio, efectivamente, México ha dependido bastante del petróleo, pero no siempre fue así. Con el paso del tiempo, también ha ido disminuyendo esta dependencia, ya que el gas natural ha ocupado una parte de este porcentaje, de tal forma que para el 1975 los hidrocarburos en su conjunto contribuyen con un porcentaje casi igual que el petróleo. Y por ahí un poquito rezagado tenemos la participación de la hidroelectricidad, que ahorita se encuentra más o menos por el 5%, por lo menos hasta 2013. La evolución de la industria petrolera. Dentro de hablar de la energía en México es hablar de la evolución del petróleo. Las primeras explotaciones que hubo de este fue por ahí de 1857 en Rumania y 1859 en Estados Unidos. En un principio solamente se usaba para el alumbrado público. Ya desde 1900 se empezó a usar como un combustible. Sin embargo, en México, a pesar de tener grandes yacimientos de petróleo, no se aprovechaba como tal. Fue hasta principios del siglo XX cuando dos empresarios extranjeros, el inglés Wedman Pearson y el norteamericano Edward Doane, este último creó en 1907 una nueva compañía, la Huasteca Petroleum Company, de la cual hablaremos un poquito más adelante, ya que fue muy importante para la historia de nuestro país. Cuando Madero ocupó la presidencia, se encontró con una situación efectivamente muy interesante, debido a que efectivamente se encontró que Porfirio Díaz había dado muy buenas condiciones al extranjero en cuestión de la explotación del petróleo. Esto quiere decir que casi se los regalaba, simplemente les cobraba por ahí un pequeño impuesto que se denominaba el timbre, que es como si te llevaras, no sé, cualquier cosa de México. Sin embargo, estaban aprovechándose directamente de ese patrimonio de nuestro país y no pagaban absolutamente nada, o casi nada más bien dicho, por esta situación. Ya en nuestros días podemos ver efectivamente las situaciones que generó esta dependencia del petróleo. Una de las más significativas ha sido el cambio en el ambiente de nuestro planeta. Esto quiere decir que efectivamente el calentamiento global ha estado avanzando poco a poco hasta sentirse ya los estragos que ha generado. Esto directamente por la contaminación que genera el petróleo y las maneras en que generamos energía. Es por eso que es muy importante empezar a aumentar el uso de fuentes renovables. Uno de los impulsores de este tipo de tecnologías es el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el cual efectivamente trabaja y es la cabeza de la iniciativa de energía sostenible para el acceso universal a este servicio. Esto es muy importante debido a que efectivamente es un problema que necesita ser tomado en cuenta directamente, y es por eso que durante la reunión de países industrializados que conforman el grupo de los 8 celebrada en Alemania el 6 de junio de 2007 se pusieron las cartas sobre la mesa, y las fuerzas reunidas para luchar contra el calentamiento global se posicionaron en bandos opuestos. Aquí sí hubo varias situaciones, pero una de las más importantes, o las reuniones más importantes que se llevan a cabo, son las cumbres climáticas, las cuales son reuniones de varios países organizadas por la ONU, en donde efectivamente se trata de llegar a acuerdos para disminuir estas emisiones y obviamente tratar de hacer algo por el clima de nuestro planeta. Este tipo de situaciones ha llevado a varios acuerdos, los cuales tienen ciertas metas determinadas a un corto o mediano plazo. Uno de ellos, o el más sonado, ha sido al 2030, y esto se ha generado en una agenda de desarrollo sustentable que está particularmente representada por varios objetivos. Uno de ellos, por ejemplo, es el objetivo 7, que efectivamente nos dice que sí, hay que hacer una transición a estas energías, pero para eso hay que garantizar el acceso universal a estos servicios energéticos que sean asequibles, fiables y modernos. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hacer una transición sin que efectivamente podamos garantizar que todos vamos a beneficiarnos de ella.
no haciendo esto única y exclusivamente para países del primer mundo y que otros se van rezagados en esto y que efectivamente quedan fuera de esta transición. Aquí varios puntos de las metas del objetivo 7, efectivamente está eso: aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas, duplicar la tasa de mejora de la eficiencia de la energía, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, y ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles, sobre todo sostenibles, para todos en los países de desarrollo. Esto es muy importante. La verdad es que no podemos hablar de una transición, no podemos hablar de un cambio efectivamente en los paradigmas en cuestión de generación si dejamos fuera a los países que no pueden llegar a poder a seguir este paso. Es importante mantenernos firmes con esto. Y otra de las metas o de los objetivos lo tenemos en las metas del objetivo número 13, que directamente habla de la situación que se tiene conforme a este tipo de medidas, y habla directamente o se especializa en las situaciones de la mitigación del cambio climático, que sí, efectivamente hay que hacer una transición o un movimiento hacia estas energías limpias, pero hay que tomar en cuenta o hay que mantener ese equilibrio para que no afecte nuestro planeta. Dentro de estas metas tenemos fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático. Todos debemos saber para qué lo hacemos y por qué lo hacemos. También hay que cumplir con el compromiso de los países desarrollados que son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados. Aquí la situación es clara: necesitamos hacer una transición. Esa transición debe de ser gradual, debe de ser sistemática, sin embargo debe de cumplir con todos los aspectos que se deben de tomar en cuenta y no dejar a nadie fuera. Es por eso muy importante el estudio de las energías limpias y la investigación de las mismas para hacerlas más eficaces y poder cumplir con esta agenda.